Bienvenidos a esta edición de día martes del portal del Villegas, estimados amigos. Edición que, como todas las ediciones, prácticamente está apoyada por Hey, un corredor inmobiliario, Ángel Hey, muy eficiente, muy efectivo, trabaja como a loco, se concentra en pocos encargos y obtiene resultados mucho más rápidamente que otros corredores. Ya sea que usted quiera arrendar o vender una propiedad, póngase en contacto con él lo antes posible. Sigo con Remodeling. Esta es una empresa de puros profesionales, pintores profesionales, mueblistas de cocina. Los muebles de cocina son distintos a los demás por muchas razones, profesionales. Tiene expertos en pisos, en los parquet, para cambiarlos, para arreglarlos. Tiene arquitectos, tiene de todo para remodelar en gran escala o en pequeña escala una cosa o varias cosas, y siempre con calidad profesional, entregada por profesionales que forman parte de una empresa que está ahí respondiendo y garantizando lo que hace. Y sigo con el método EVE. Esta vez se trata de la remodelación de su cuerpo, al menos de eliminar esas cosas feas como las estrías, la celulitis y otras cosas que no se eliminan con deporte, con gimnasia. Hay métodos específicamente diseñados para esos efectos que se trajeron de Corea del Sur y los imparte método EVE en 3 locales: Vitacura, Concón, Los Ángeles. Entre al sitio y averigüe los detalles. ¿Y por qué no? Si me permiten, vamos a dejarlo en silencio esto. Resurrección, amigos. ¿Cómo podría el país resucitar o recomponerse o mejorarse, según como ustedes vean la gravedad de la situación que hoy vivimos? Según algunos estamos regios. No es la opinión general del público, creo yo. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo volvemos a ser y mejor un país que funciona, que produce, que inventa, que desarrolla, que invierte, que estudia, que trabaja? ¿Cómo? ¿Cómo se cambia la mentalidad? Que lamentablemente se ha deteriorado muchísimo en Chile, la sinvergüenzura, las deshonestidades, como se vio en el caso de las licencias médicas. Ahí con eso bastaría para darse cuenta de lo masivo que es la deshonestidad, el aprovechamiento, la pequeñez. Porque las personas que cometen estos delitos, que se aprovechemos, esa cosa tan vulgar, tan de roto, digámoslo, no se dan cuenta que a la larga genera modos de comportamiento masivos que lo terminan perjudicando a él. O en otras palabras, roba una vez, le roban 100 veces. Esa es más o menos la proporción. Bien, Resurrección está en el villegas.cl/tienda, segunda edición. La primera se fue de un paraguaso. También está la segunda edición de Para no tirarse por la ventana, que yo lo he tenido que releer varias veces últimamente por algunas pérdidas que he tenido, no solo de amigos, sino que de mascotas. Bueno, nunca falta de qué reírse, como decía mi mamá. Así es que eso, estimado amigo. Bien. Ayer, lo que no hago nunca, pero estaba en la mesa de cocina comiendo o tomando once, no me acuerdo, y había puesto mi mujer un programa de un muy conocido y muy respetado hombre de los medios de comunicación, el señor Moschati. Estaba con una niña, no sé, no la conozco, no la vi, discutiendo, hablando, tratando el tema de cómo se las va a arreglar el presidente José Antonio Kast con el asunto de la candidatura de Bachelet a dirigir las Naciones Unidas. Sería como un caso de eso que decía Federico García Lorca en un poema: si me quitas el cuchillo me matas, si me lo dejas me muero. Si apoya a la candidatura de Bachelet, se enojaría, se molestaría, habría consecuencias dentro de los propios bandos que apoyan a Kast, específicamente el Partido Nacional Libertario. Pero si no la apoya, ya eso que llaman el socialismo democrático anunció que no le darían la sal ni el agua después. Entonces pensaban ellos y analizaron el tema de lo difícil que es la situación para Kast en esa materia del apoyo o no a doña Michelle Bachelet. Independientemente de lo importante o no que pueda ser este tema, en todo caso los periodistas tienen que tocar algún tema, como lo hago yo también. A mí no me parece relevante en absoluto. No creo que sea gran tema. No es nada. Veámoslo por qué. Veamos los distintos ángulos de esto. En primer lugar, ser presidente, ser el secretario general de las Naciones Unidas no significa nada.
no cambian nada. Observen ustedes la trayectoria del actual secretario, el señor Guterres, portugués. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha logrado durante su administración? Díganme una cosa, salvo cuando hay situaciones difíciles en el mundo, decir la frase típica de estos señores que son algo así como diplomáticos en última instancia, las vaciedades que dicen los diplomáticos. Estamos preocupados. Con eso, o le piden a las partes que están en conflicto que tengan que se contengan, restrained, que se contengan. So what? ¿Cuál es la eficacia incluso de la institución completa de las Naciones Unidas para resolver ningún tema? Entonces, si llega a ser secretaria general de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, ¿qué? ¿Acaso haría algo contra Chile o a favor de Chile? Tampoco puede hacer nada a favor de Chile. Los secretarios de Naciones Unidas se supone que en su ineptitud deben ser transversales. Deben ser transversales en su ineficacia, en su impotencia. Es una institución eunuca las Naciones Unidas. Eso. Segundo, ¿acaso depende del apoyo o no de Kast que sea elegida secretaria general la señora Bachelet? Creo que hay otros votantes, ¿no? Creo que hay otros candidatos. Creo que está Estados Unidos y entre medio que no tiene precisamente lost love, como dicen ellos, por Michelle Bachelet. Entonces, ahora, vamos a lo propiamente nacional. Independientemente de eso, podrían decir algunos, independientemente que Michelle Bachelet pudiera no hacer nada y no va a poder hacer nada, ni a favor ni en contra, ni de Chile, ni de ninguna cosa, porque las Naciones Unidas es un organismo eunuco. Independientemente de eso, dicen, el hecho de apoyar o no a Bachelet tiene un efecto político interno que es precisamente el que analizaron el señor Moschati y la periodista. Bueno, yo creo que va a ser un efecto mínimo, cualquiera que sea el resultado, cualquiera que sea la postura. Si es que acaso Kast toma una postura clarísima. Vamos a suponernos en los dos casos. Supongamos que oficialmente dice sí, vamos a apoyar a Michelle Bachelet, chilena, etc. Es un gran honor que un chileno o chilena sea secretaria general de las Naciones Unidas. Entonces se enoja el Partido Nacional Libertario y reclama que ya se está perdiendo, digamos, la integridad de los principios de la derecha. ¿Cuánto creen ustedes que le duraría la rabieta al Partido Nacional Libertario? Yo no me imagino a Kaiser y a los demás convirtiéndose en compañeros de ruta del Partido Comunista para oponerse al gobierno de Kast por el hecho de que se apoyó a Michelle Bachelet. No pasaría nada. Nada en ese sentido. Pongámonos ahora en una situación contraria, que sin decirlo directamente, sin decir abiertamente no apoya en absoluto a la candidatura de Bachelet, sino que simplemente no la apoya, no hace lo que algunos quieren, no sigue gastando plata de los chilenos para apoyar su candidatura, no mueve nada. Entonces, ¿quiénes se enojan ahora? Se enojan los socialistas democráticos que juraron que no le van a dar ni la sal ni el agua. Tampoco puede ser eso posible, porque no darle la sal y el agua, así sistemáticamente, al gobierno de Kast, ni siquiera apoyarlo en medidas que son razonables, así claramente para cualquiera, significaría automáticamente, implícitamente, estarse alineando con los partidos de los cuales se quieren alejar. Significaría estarse alineando con el Partido Comunista y con los del Frente Amplio, la división infantil del Partido Comunista. Pero eso es precisamente lo que el socialismo democrático no quiere. Eso es precisamente lo que el socialismo democrático no ambiciona ni desea. El socialismo democrático, dejemos de lado qué significa esa expresión. Ya dijeron que van a constituir una otra oposición. No hay que dramatizar, dijo el señor de la moto de la retroexcavadora, señor Quintana. Pero el hecho es que esa es la postura que tienen y es la postura, digamos, racional para ello, porque lo contrario es suicidarse políticamente si siguen pegados, ahora sin siquiera la razón práctica de ser parte del gobierno. Si siguen pegados en una postura, digamos, reaccionaria, eso sí que sería reaccionaria, con el Partido Comunista y el Frente Amplio, se hunden, pues. Ya hay varias razones por las cuales el centro perdió fuerza en nuestro país, esto lo analizamos en 1000 programas.
Pero podrían ahora reconstituirse, se abre una ventana de reconstitución para por lo menos sobrevivir políticamente, tener alguna relevancia política, y eso es ponerse en una posición distinta a la del PC y el Frente Amplio. Entonces, pueden reclamar y vociferar todo lo que quieran, que no le van a dar ni la sal ni el agua a Kast si no apoya a Bachelet, pero van a tener que darle algo de sal y algo de agua. Además, uno espera que dentro de ese contingente humano que es el llamado socialismo democrático, hay gente con un mínimo de razón, de patriotismo, que los va a llevar a votar favorablemente proyectos que son claramente necesarios para recuperar la economía, recuperar la disciplina escolar, recuperar las disciplinas laborales, poner coto al tema de la inmigración, acabar con la delincuencia o por lo menos disminuirla. Van a haber leyes, van a haber iniciativas del gobierno que tendientes a esos fines, a esas metas, y entonces habría que ser muy penca y muy suicida para estar en contra, junto con el Partido Comunista, que probablemente va a estar en contra de todo lo que se les ponga por delante. Entonces, en otras palabras, ni la pataleta eventual del partido de Kaiser, el Partido Libertario, Nacional Libertario, ni el chantaje que anuncia ya el socialismo democrático, ninguna de las dos cosas tiene posibilidad de concretarse. Ninguna de las dos no hay agua en ninguna de las dos piscinas. El asunto desaparecería incluso en los medios de comunicación en una semana, como desaparecen todos. En otras palabras, dado que cualquier postura que tome Kast al respecto no va a tener efectos importantes, considerando además la importancia, porque todo es relativo, la importancia de los verdaderos problemas que tiene Chile. Entonces da lo mismo. Da lo mismo. Yo lo que aconsejaría, si me preguntaran a mí, o sea, si yo estuviera en la moneda, si yo tuviera que tomar una decisión, yo saben lo que haría, yo apoyaría a Bachelet, pero sin gastar un peso más, sin hacer ningún lobby, sin gastar tiempo ni dinero, sino que mi apoyo sería verbal, diría, bueno, lo apoyo. Eso es todo. Y esperando el chaparrón de los nacional libertarios, que duraría nada, porque los nacional libertarios podrán enojarse todo lo que quieran, pero obviamente que no se van a alinear con los comunistas para oponerse al gobierno de Cast. Así que, en otras palabras, todo esto que parece un tema importante es una tormenta en un vaso de agua. No tiene importancia ninguna. Desde luego, la señora Bachelet hace mucho rato que políticamente hablando es meramente una reliquia. Si no fuera así, habría sido la candidata de la izquierda, pues. Si hubiera realmente tenido peso político real y no meramente esta imagen que va quedando de ella, que se desvanece más y más como un espectro que ya ni se aparece, habría sido la candidata. No la mala candidata que puso el Partido Comunista. Ya no me acuerdo ni del nombre. Desapareció, se desvaneció. Habría sido Michelle Bachelet la candidata. Pero no fue. ¿Por qué? Porque todos vieron, olieron, sospecharon, intuyeron que ya es meramente un recuerdo para la izquierda grato, para algunos ingrato, en fin, para lo que sea. Pero es una reliquia, en todos los sentidos. Así que da lo mismo. Amigos, da lo mismo lo de Bachelet. Es mi pensamiento, creo yo. Si alguien cree que tiene poderoso raciocinio que prueban lo contrario, yo encantado los leo, los recibo y los discutimos en otro programa. Pero a mí me parece que no, y es lo que me parece hasta este momento. Otro tema que se discute, especialmente en esta materia, la prensa consultó a los expertos, lo vamos a ver de inmediato. Otro tema que parece que este sí que es grande. Lo de Bachelet es así. Pero antes de eso, amigos, les quiero contar de praderas de frutillar. Si usted quiere irse a vivir al sur, cambiar completamente de vida, no solamente cambiar de casa. La región de los lagos es de las más lindas, y en la región de los lagos está el proyecto, que no es un proyecto, ya es una realidad, se vendió la primera fase completa, praderas de frutillar. Se está ahora en la segunda etapa. Aún quedan parcelas de 5.000 metros cuadrados con electricidad, con agua, con
con el fibra óptica listo para que usted se instale, con un paisaje maravilloso alrededor y además a 5 minutos de frutillar, por si usted quiere ir o necesita ir al supermercado, por ejemplo, al Teatro del Lago, al lago a bañarse o a mirar, a pasearse, a hacer vida social. Hay muchos restaurantes, ricos restaurantes, cafés, negocios de todo orden, hay un hospital, médicos, dentistas, lo que usted necesite a 5 minutos de praderas de frutillar. Lo mejor de dos mundos separados por 5 minutos nada más. La están dando, amigos. Sigo con Kame ERP, un software que, como ustedes saben, dispone de una inteligencia artificial, un módulo de inteligencia artificial que maneja todos los aspectos de una empresa. Todo. Y usted puede andar trayendo en estos bichitos el programa y ver cómo está manejando la empresa. Realmente es fantástico. Hoy en día, amigos míos, si uno no hace uso de todas estas tecnologías que se avanzan con una velocidad increíble, uno se queda atrás de inmediato y pierde como en la guerra. Así es que Kame ERP es el software que yo les recomiendo. Lo ubican en kame.cl. Sigo con allware.cl, que tengo acá la lista completa de cosas que hacen, que es muy larga. ¿Y para qué la voy a memorizar? Tengo que memorizar otras cosas. Allware, como lo dice su palabra, es una empresa que ayuda a otras empresas en todo aspecto. Allware, en todo tipo de instrumentos o herramientas. Con una gran énfasis en la parte software, en la parte informática, pero también en la parte de procesos físicos, en la logística, en los procesos productivos, en la automatización y continuidad operacional de los proyectos, la administración, todo, estimados amigos. Así es que pónganse en contacto. Lo que les decía respecto al software también vale para esta empresa. Todos los recursos que estén disponibles para manejar mejor su empresa, haga uso de ellos, porque la competencia hoy en día es global, es planetaria. Y termino este bloque con autowolf.cl, la empresa que va a su casa en 24 horas a dejarle como nueva la carrocería de su o sus vehículos. Supongo que es 24 horas por vehículo. Vamos a suponer que es un vehículo. En 24 horas, frente a sus ojos, ellos, la carrocería, todos los temas de pintura, las abolladuras normales, estoy hablando de un auto que está como acordeón por un choque, abolladuras normales por los topones, los estacionamientos, todas esas cosas a todos nos pasa. Y el auto se va descascarando la pintura, se pone feo. Usted lo quiere vender, tiene que estar bonito, si no el precio se va para abajo. O usted lo quiere tener bonito porque le gusta que el auto esté en buenas condiciones visualmente para usted mismo, por usted. Autowolf.cl además tiene una automotora de compra-venta de auto usado que, como ustedes comprenderán, conocen el mercado muy bien por el tema de quienes arreglan la carrocería para vender. Así que si usted anda buscando un vehículo, contáctese con autowolf.cl. Bueno, el tema importante, del cual también se consultó a un batallón, la prensa, de expertos, estamos llenos de expertos en Chile, es la relación que vamos a tener que, de algún modo, lograr algo que nos beneficie o que no nos perjudique, la relación de Chile, por un lado con China y por otro lado por Estados Unidos, cosa, digamos, que ha estado vigente todo este tiempo, pero que ha saltado, digamos, a las primeras planas por esto del proyecto del cable de telecomunicaciones, fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong, y la reacción de Estados Unidos al respecto, de lo cual hablamos ayer y que ustedes habrán visto en la prensa. Entonces, la pregunta que se le ha hecho a estos expertos, ¿cómo mantener una buena relación con ambos? Entonces, han habido distintas respuestas a esta materia. Algunos dicen que históricamente hay una lógica, que Chile, digamos, no se casa con nadie, hace negocios con quien esté disponible para hacer negocio, no se suma ningún bloque y así funciona perfectamente, y esa lógica se debería seguir funcionando. Pero esto es como esa lógica, de hablar de esa lógica, es un poco falaz. En primer lugar, en los procesos históricos no hay propiamente lógica en el sentido de la lógica propiamente tal, ¿no? Donde los argumentos son impecables y son irrefutables. Juan es hombre, todos los hombres son mortales y por lo tanto Juan es mortal, cosas como es. Cuando se habla de lógica se está refiriendo uno a otra cosa, a regularidades, a patrones.
Pero a su vez las regularidades y patrones no son como el argumento, como un silogismo de la lógica. Dependen del contexto, del marco en que están operando. Entonces, el hecho que en los años 80, 90, qué sé yo, Chile haya mantenido la, abro comillas, lógica de no sumarse a ningún bloque, de mantenerse negociando con todo, resulta que no es aplicable ahora porque estamos en otra situación, pues. Ese patrón ya no es válido, no porque a mí o no me guste o lo que sea, sino porque cambió la correlación de los distintos elementos del ambiente en que nos movemos, el ambiente planetario. Entonces seguir diciendo de que, bueno, lógica, como ha sido una lógica de que no negociemos con todo el mundo y que no nos sumemos a ningún bloque. Esto es como que un experto en aviación, que lo llaman para descubrir por qué se cayó un avión y se estrelló un avión, dijera, bueno, pero la lógica dice que antes de estrellarse volaba. Voló muchos años. ¿Qué significa eso? Bueno, el hecho es que ahora se estrelló. Hubo otra situación y se estrelló. No sirve de nada la situación anterior en que volaba. Más o menos eso. Eso de la lógica por década, entonces, al agua. Hay un ejemplo, además, de un ejemplo histórico, que les voy a nombrar, que ustedes probablemente no conocen, de que en ciertos momentos lo que ha funcionado muy bien deja de funcionar y trae perjuicio. Durante la época del Imperio Romano había una isla que era una ciudad-estado, por así decirlo, un reino independiente, que era Rodas, que es, como ustedes saben, está en el Mediterráneo. No se metía, no se sumaba, no se casaba, no se comprometía con nada ni nadie en las distintas situaciones de conflicto de Roma con otros reinos o imperios. Pero llegó un momento en que ese conflicto fue de tal naturaleza que cuando Rodas mantuvo la lógica de por décadas, habrían dicho los expertos, de no involucrarse, de jugar al hacerse el huevón, digamos, Roma los castigó brutalmente económicamente. Rodas era un gran puerto comercial, era una sociedad que vivía el comercio, y al lado, en la isla del lado, Roma le instaló otra cuestión con algo así como con libre comercio, sin impuestos, sin nada, y lo reventó. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de las lógicas que han durado décadas, porque resulta que en un momento dado esas llamadas lógicas dejan de ser tan lógicas, se convierten en ilógicas y nos vamos a la cresta. En otras palabras, otros dicen, al agua otros dicen que, sin explicar cómo, que es preciso, dicen, mantener el equilibrio. No explican el equilibrio, cómo mantenerlo, cuál es, si la cuerda floja es suficientemente cuerda, suficientemente dura, suficientemente resistente, como para que uno pueda hacer equilibrio. No explican nada. Hay algo más importante que todo esto, estimados amigos. La política que adoptemos nosotros, la política, digamos, que sea útil para Chile, que es lo que se está discutiendo, así que mantengamos el equilibrio, que la lógica de no casarse con nadie, etc. No depende de nosotros simplemente. Lo que le pasó a Rodas. Rodas pudo haber decidido, vamos a seguir con la lógica de las décadas anteriores, pero los romanos le dijeron, no, pues jodieron ustedes, no nos apoyaron y ahora los vamos a reventar. La postura que adoptemos, los efectos que tenga, las consecuencias, no depende simplemente del cálculo inteligente o no que hagamos nosotros. Vamos a seguir esto, vamos a seguir este camino, vamos a actuar así con los chinos, vamos a actuar así con los norteamericanos. Alguien propuso algo que llamó algo así como un tratamiento por distintos planos. O sea, comerciar harto con China si se puede, pero al mismo tiempo en algunas cosas no, solamente con Estados Unidos. Eso llega un momento en que no se puede nomás. Cuando se producen situaciones como las que se están produciendo ahora en el mundo desde el punto de vista del conflicto o competencia geopolítica, llega un momento en que cambia esa lógica. Las cosas maduran en el tiempo. La historia es un conjunto de procesos que maduran, que evolucionan y que al producirse esa evolución cambian los contextos dentro de los cuales nos movemos. Entonces, si antes nadie nos decía nada, voy a ponerlo en blanco y negro, por el hecho de que comerciábamos con todo el mundo y que no teníamos problemas con nadie, bueno, ahora nos van a decir, pues. Ya nos dijeron, los norteamericanos nos dijeron con esta sanción a 3 funcionarios. La embajada china también sacó la palabra.
O sea, esto no es un tema técnico, como dijo el señor subsecretario del ramo, un comunista, que no me acuerdo el apellido, Araya creo que. No, esto es un tema técnico, nosotros no hemos visto la cuestión política. Yo no le creo al señor Araya que no haya visto la cuestión política, pero aún si es cierto que él no la vio, sí la ve Estados Unidos y la ve China, que es lo que importa. Lo que piense Araya, da lo mismo. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? No hay una línea definida, estimados amigos, no hay una receta que una vez que uno la elige la usa todo el rato. Yo creo que esto va a ser una cuestión, no va a ser un equilibrio, sino que va a ser un conjunto, si es que se es inteligente en la Cancillería. Obviamente que esto también depende de eso. Va a ser un conjunto de maniobras. Los que van por una cuerda floja no maniobran, van derechito ahí con la... No, aquí va a ser un zigzagueo permanente de acuerdo a estas circunstancias históricas, de acuerdo a lo que nos pidan o nos exijan o nos presionen China y Estados Unidos. Esa es la realidad. Y ahí tendremos que ir viendo en cada caso qué es lo menos perjudicial y en algunos casos qué es lo más beneficioso. En este caso concreto del cable entre Valparaíso y Hong Kong, se me hace muy difícil, yo no soy quien para decir yo tengo la respuesta a esa pregunta. No estoy en el gobierno, hay millones de datos que no conozco. Pueden haber presiones, por ejemplo, de Estados Unidos o de China o de los dos, que no conocemos, que no se han hecho públicas. No tenemos idea, los ciudadanos comunes y corrientes. Pero va a ir que ir tomando decisiones momento a momento, caso a caso, circunstancia por circunstancia. No hay una receta, no hay una lógica que ha durado por décadas. No hay un equilibrio así en términos abstractos para siempre jamás. Va a cambiar incluso el lugar donde hay que hacer ese equilibrio, por así decirlo. Va a cambiar todo. Vamos a tener que tomar decisiones cada caso. En un momento, pongamos por caso, habría que rechazar el cable con los chinos. En otro momento va a haber que aceptar el cable con los chinos. Después no hay que hacer ninguna de las dos cosas. Va a haber que tomar medidas caso a caso. Una política casuística es lo que se impone acá, no una política de agendas, no una política doctrinaria. Hemos estado muy institucionales hoy día. Vamos a ir ahora a una noticia bien chilena. En unos días más, en marzo, el 9 de marzo creo, cambia la jefatura del ejército. Sale el señor Iturriaga y entra don Pedro Raúl Varela Sabando, del cual me voy a referir en unos momentos más. ¿Qué podemos esperar de este caballero como jefe del ejército, como comandante en jefe del ejército, por los próximos 4 años? Pero antes, amigos, les quiero recordar edisur.cl, es el sitio en la web. Edisur es una editorial chilena, tiene un local, además del sitio en la web, tiene un local físico en Compañía 1025, donde hay montones de libros muy bien impresos, de buena calidad, de buenos autores, a precios accesibles. Hay algunos libros míos también. Si andan por el centro, dense una vueltecita y entreténganse ahí hojeando libros y de repente comprando algunos. Además, en el sitio web edisur.cl tienen una sección digital donde hay un tremendo surtido de libros digitales, muchos de los cuales no están en papel, otros sí. Y los precios son muy bajos, 3 lucas, 4 lucas. Así es que les recomiendo que también se den una vueltecita, entren a edisur.cl y vayan al sitio digital, bien interesante. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores, una empresa que, como les he dicho, toda empresa debiera consultar una vez al año al menos, para que le revise el estado de salud de la logística de su empresa. ¿Qué es lo que está funcionando mal o de frentón mal? Pero usted no lo nota, porque en el día a día uno pierde la vista de muchas cosas. Y los problemas logísticos no se reflejan tan fácilmente en los libros de contabilidad, como es un evento financiero se refleja. Pero que, por ejemplo, se estén perdiendo clientes. Hay menos ventas, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con la distribución? ¿Qué pasa con, en fin, muchas cosas? La logística, amigos, revísenla con servicios logísticos de ingeniería consultores, que además le van a ofrecer
una alternativa para reemplazar aquello que está funcionando mal y le van a buscar el personal adecuado. Continúo con Compre Oro y ahora sí les voy a mostrar lo que ofrecen. Compreoro.com, donde usted puede comprar oro y o plata, el metal precioso. Ahora la presentación es la siguiente. En esta bolsita chiquitita hay una onza, miren, un lingote diminuto de plata. Esto tiene un certificado que no lo traje, no lo mostré, pero que por ejemplo se los voy a mostrar en el caso del oro. En esta cajita, a ver, en esta cajita, junto con un certificado que dice, tiene un número, certificado por la universidad, qué sé yo, etcétera, que esto es oro, bla, 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 bla. Hay otra bolsita donde hay un lingotito chiquitito, que es este que está aquí en esta otra bolsita. Este es un cuarto de onza de oro puro. Con estas cosas usted crea una defensa financiera intocable, porque el oro y la plata no pierden su valor. Todo lo contrario, en el último tiempo lo han estado ganando. El año pasado la plata subió en un 90% y el oro en un 60%. Bien impresionante, amigo. Así que esto es una inversión realmente. Es mucho más que una defensa. Y termino aquí este bloque con flamencas.cl, el sitio web donde usted ubica a un grupo de artistas del flamenco que están disponibles para organizarle una función privada, familiar, por ejemplo, un cumpleaños, un matrimonio como el de mi hija Florencia, que fue amenizado por un grupo flamenco, fue precioso. También están disponibles para eventos corporativos, para otros restaurantes aparte de la Casa del Jamón, para lo que usted quiera. Ellos ponen el tablado, ponen el equipo sonido, ponen la amplificación y se ponen ellos mismos. Es un espectáculo precioso. Flamencas.cl. Bueno, ¿quién es don Pedro Raúl Varela Sabando? Yo lo investigué como un mastín. Me arrojé a mis fuentes de información, que incluyen varias inteligencias artificiales y un montón de cosas más. Pregunté, llamé, me llamaron. Bueno, podemos decir que don Pedro Raúl Varela Sabando es el arquetipo quinta esencial del militar de carrera y punto. No se le conoce ni una sola postura, ni siquiera una palabra o un suspiro, públicamente al menos, que permita asumir que tiene tal o cual inclinación política. Ha sido un hombre que ha hecho una carrera puramente técnica dentro del ejército, en el área operativa, en el de inteligencia, capacitación militar, cosas como esa. Ha estado haciendo estudios de inteligencia en su momento en Estados Unidos. Es un hombre militar 100% técnico. ¿Significa esto que no tiene inclinaciones? Debe tenerlas. No me imagino a alguien, digamos, no es un robot, don Pedro Raúl Varela Sabando. Es un ser humano. Pero cuando un ser humano puede mantenerse en silencio respecto a esto, significa que esas inclinaciones no tienen tanto peso, no son decisivas en su conducta. Puede tener una mayor o menor inclinación por la izquierda, por la derecha, por el centro, por arriba, por abajo, pero en lo esencial no lo manifiesta. No forma parte, diría yo, de la esencia de su persona. Por lo menos eso es lo que públicamente conocemos. Vaya a saber uno si Varela tiene ideas tremendamente potentes sobre política, pero es tan controlado, y eso es un muy buen síntoma, que no las hace saber. Ha hecho una carrera militar y va a estar a cargo ahora entonces del Ejército de Chile. Le deseo, por supuesto, la mejor de las suertes. El ejército es una institución de todos los chilenos, de izquierda, de derecha, de centro, de abajo, de todos lados. Es fundamental para mantenernos en paz que tengamos un ejército potente, bien equipado, bien organizado, disciplinado, bien interiorizado de las nuevas tecnologías militares, porque el país que se debilita es un país que lo pisotean. Así que le deseo mucha suerte y todo el mundo debería deseársela. Y otra cosa interesante, ahora volviendo un poco al campo mundial, llamémoslo así, es lo que está pasando en Estados Unidos con los famosos archivos del señor Epstein, que tenía una isla del placer, parece, donde iba mucha gente, pero mucha gente de la élite,
política y económica norteamericana. Y en esa isla del placer, aparentemente, o sea, no aparentemente, ya está comprobado, ese placer era bastante perverso muchas veces. Había pedofilia en primer lugar. Esa creo que es la esencia del asunto. Y el desfile de personas asociadas con Einstein que aparecen en fotos con Einstein, incluyendo a Trump, de más joven, es enorme. Y el resultado de esto ha sido acelerar el proceso de deslegitimación de la política en Estados Unidos. Cuento de esto porque estuve viendo una encuesta que se hizo en Estados Unidos acerca de cómo ven el norteamericano medio lo que está pasando. Y para resumirle todas las cifras que aparecen y que ustedes pueden buscar en la prensa, digamos que la caída de confianza de con los políticos es enorme. El 77% de la población consultada manifestó no tener ya confianza en los líderes políticos y económicos de Estados Unidos. Ahora, pongamos esto en un contexto más grande. Que las élites que disponen de medios para hacer lo que se les da la gana, de dinero en primer lugar, de poder, más de uno de ellos, y yo diría casi muchos de ellos, la mayoría de ellos muchas veces, caigan en tentaciones lúbricas, perversas, no tiene nada raro. Lean ustedes, por aquí lo tengo el libro, La escandalosa vida de los 12 Césares de Suetonio, sobre cómo funcionaban varias, no todos, las cortes de los primeras, de la dinastía Julia, de las primeras dinastías de emperadores romanos. La corrupción moral, aparte de la monetaria, la corrupción moral está presente en todas las élites políticas que jamás hayan existido. Si ustedes leen un poco de historia, van a descubrir los amoríos, las intrigas, las bajezas, los asesinatos, desde luego la pedofilia, el sexo alternativo, dirían ahora, pero antes se hablaba de homosexualidad. Todas esas cosas están presentes. Ustedes pueden llamarlas algunas corruptas y perversas, a otras le dirán que no. Depende de los tiempos también cómo se valora, pero el hecho es que las élites hacen lo mismo que hacen los ciudadanos comunes y corrientes, pero en mayor escala porque tienen los medios para hacerlo. O sea, el señor Epstein no invitaba a su isla, digamos, a doña Juanita, si no tenía plata doña Juanita. No invitaba a un mecánico de Detroit. Invitaba a los ricos y a los poderosos. Y muchos iban en masa. Nada de raro. Nada original. Nada extraordinario, estimados amigos. Habitual. Y yo diría más. Así como he dicho que la deshonestidad es una pendiente muy fácil de caer en ella si hay oportunidades, y que los que reclaman contra la deshonestidad de otros porque muchas veces simplemente no han tenido oportunidad de meter las manos en los cajones. Lo mismo pasa con lo otro, con la corrupción, digamos, de ese tipo, con todo lo que tenga que ver con prácticas sexuales poco elegantes, digamos así. Se dan las oportunidades, se dan los medios, se dan los recursos y muchos caen. Está en la naturaleza humana, estimados amigos. Así que, ¿qué esperaban estos ciudadanos norteamericanos? ¿Que los líderes políticos y económicos norteamericanos fueran como los personajes de las películas? De las películas antiguas, no las de ahora. Que fueran como Gary Cooper, haciendo el hombre medio decente y maravilloso que... No existen esos hombres así. Y mujeres. Yo los políticos, pero dirán que soy un cínico, un viejo perverso, qué sé yo. Yo a los políticos y a cada cual le pido que hagan bien lo que corresponde a su oficio y francamente me importa bastante poco, salvo que cometan crímenes, las demás cosas que hagan. En el caso de estos archivos de Epstein, ahí sí había un crimen porque estamos hablando de pedofilia. Eso es un crimen. En nuestra sociedad, en nuestra cultura es un crimen. En otras culturas y sociedades no. En esta sí.
Pero Estados Unidos es un gran país, un país fantástico, pero un país la gente es muy ingenua en general, políticamente hablando. Bastante ingenua. O así me parece a mí, por lo menos. Y esperan siempre de sus líderes ciertas purezas, ciertas posturas que son ridículas. No así en otros países. Por ejemplo, voy a recordarles algo. En Francia, cuando gobernaba François Mitterrand. François Mitterrand, toda Francia sabía que tenía un amante. O varias, no sé. Entonces, una de estas periodistas gringas, poco idiotas que abundan, llegó a hacerle una entrevista al Palacio del Elíseo, que es como la moneda en Francia. Y empezó a preguntarle de esto, lo demás. Ya en un momento dado, así se votó, apuntó. Le dijo, oiga, ¿y qué hay con esta cuestión de su relación con fulanita de tal? ¿Y qué respondió François Mitterrand? ¿Quoi? ¿Y qué? Y se acabó la entrevista, por supuesto. Porque Mitterrand era un hombre inteligente y no quería perder el tiempo con idiotas. Pero esa es la cultura en Francia. Y en otros países. En América es distinto. Bueno. Tengo un tema más interesante, me parece a mí, que lo vamos a tratar de inmediato. Apenas les recuerde, amigos, los productos y servicios de mi último bloque comercial. Parto con Safe Fire Trailer, este remolque que realmente permite sofocar o extinguir o controlar un fuego que se haya iniciado en un predio agrícola o en una empresa también. También en las ciudades pasa esto. Usted se le inicia un fuego en una empresa, llama a los bomberos, pero los bomberos no llegan instantáneamente. Y mientras tanto el fuego crece y a veces, se destruye todo, los bomberos llegan, digamos, a contenerlo ya, pero se destruyó la bodega, se destruyó la sala de máquinas, se destruyó todo. Si usted tiene ahí este remolque, usted lo puede combatir de inmediato con algo más que un extintor, que son eficaces, pero tienen un límite. Usted aprieta el botón de un extintor y a los pocos segundos se acabó lo que hay adentro. Aquí este tráiler que usted lo lleva a cualquier parte como remolque tiene un cubo donde cabe 1000 litros de agua, tiene un motor, una motobomba, tiene manguera, tiene también extintores, tiene todo lo necesario para combatir de inmediato el fuego. En un predio agrícola es fundamental, amigo, porque los bomberos se demoran mucho más en llegar. ¿Cómo combate usted un fuego de un bosque con un extintor? No, con escupos tampoco. Este tráiler es perfecto. Fuera de eso sirve también para extraer agua. Si algo se inundó, la motobomba extrae agua en vez de echar agua. Así que esto debiera estar, yo creo. Este es el tipo de artículo que si yo tuviera un campo que no tengo, una explotación agrícola, lo tendría, porque tarde o temprano puede haber un fuego y ahí voy a tener mi tráiler. Sigo con Controller, una empresa que tengo aquí anotado también todos los detalles de sus muchos servicios, que se dedica al tema contable y tributario, estimados amigos, para optimizar el tema tributario. Optimizar significa, primero, sacarlo de los líos en que usted se puede haber metido. Segundo, pagar lo que corresponde, ni más ni menos. Y llevar bien la contabilidad, mejorar los procesos administrativos. Y en todas estas cosas, Controller tiene 20 años de experiencia. Ellos han estado y han sido contratados para actuar por grandes empresas internacionales, lo cual demuestra su calidad, pero ponen mucho énfasis en las pymes. Les interesa mucho ayudar a las pymes a funcionar realmente bien. Yo como pyme sé todos los problemas que uno enfrenta, porque uno no tiene todo un equipo de gente. Entonces, igual hay que pagar impuestos, igual hay que pagar montones de cosas, hay temas legales. Bueno, Controller lleva todo eso a la perfección, estimados amigos. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en temas civiles. Llevan años en esto, tienen una muy buena tasa de éxito gracias a su especialización. Y por lo tanto, si usted tiene un tema que lo va a llevar a un tribunal por una causa civil, póngase en contacto con Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl. Y termino con el ajedrez. En marzo empiezan un montón de cursos nuevos y actividades nuevas ideales para